Bien, continuamos con el paso número 5, metodología. Este es uno de los temas más largos entre todos los pasos, así que te pido que por favor prestes mucha atención y cualquier duda me escribes en los comentarios y ya te responderé para aclarar ese interrogante. Lo que tenemos que saber es que en medicina existe la medicina basada en evidencias y esta se clasifica en niveles. El nivel más alto están las revisiones sistemáticas y luego le siguen los estudios, ensayos clínicos randomizados, estudios de corte, estudios de caso y control, los estudios de caso y series y por último la opinión de expertos. Esto quiere decir que un diseño de estudio más complejo tiene un mayor nivel de evidencia como las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas, para aquellos que aún no lo conocen, son estudios secundarios que evalúan otros estudios que pueden ser ensayos clínicos, estudios de corte, estudios de caso y control. En el último escalón de esta pirámide, la opinión de expertos, existen algunas posiciones como grade que no evalúan, no lo consideran como un nivel de evidencia, ya que esto no pasa por una revisión por pares, no cumple con, digamos, las mismas condiciones que un protocolo o un informe de investigación. Esto más se basa en una opinión de un grupo de personas especializadas, pero que no necesariamente cumple con los estándares o los requisitos científicos, ¿no? Para ser considerado una evidencia. Este es un diagrama que te puede ayudar a identificar mejor tu diseño de estudio. Por ejemplo, tú como investigador o el grupo de investigadores que te acompañan, si su idea es planificar una intervención, entonces lo más probable es que estés haciendo un estudio experimental. La siguiente interrogante es que te preguntes si va a haber una asignación al azar. En el caso de que sea así, entonces será un ensayo clínico aleatorizado. En el caso que no, entonces será un cuasi experimental. Si ustedes como investigadores no piensan realizar una intervención, entonces estarán haciendo un estudio observacional. Y lo siguiente que tienes que preguntarte es si vas a evaluar la relación entre variables. En el caso que sea así, entonces será un estudio analítico. En el caso que no, entonces será un estudio descriptivo. En los estudios analíticos, lo siguiente que hay que preguntarnos es si el tiempo de medición de las variables. Por ejemplo, en estudio de cortes, primero se mide la exposición y luego el desenlace. En los estudios transversales se miden simultáneamente la exposición y el desenlace. En los estudios de caso y control, primero miden el desenlace y después averiguan la exposición. Además de esto, existen también los estudios ecológicos que no están incluidos en este diagrama, pero ya les voy mencionando. En esta presentación voy a presentar lo que es un estudio de corte, un estudio transversal y un estudio de caso y control, que son los diseños de estudio más frecuentemente realizados por estudiantes de pregrado. En realidad esto se debería ampliar en otro video, explicar también lo que son los ensayos clínicos, ¿no? Todo esto lo estamos viendo dentro del contexto de los estudios cuantitativos, porque también acuérdense de que existen estudios cualitativos y su diseño es totalmente diferente. Entonces, comencemos con los estudios transversales. Los estudios transversales miden simultáneamente la exposición y la enfermedad, y esto se mide en un solo momento. Es decir, no permite determinar la relación temporal entre la exposición y el desenlace. Compara prevalencias de enfermedad, la medida de asociación que se usa es razón de prevalencias o el RP, y también se puede utilizar odds ratio o OR. Este diseño tiene sus ventajas y desventajas. Entre sus ventajas son de que son eficientes para evaluar la prevalencia de una enfermedad, se puede evaluar varias exposiciones a la vez, son baratos de corto tiempo. Entre sus ventajas son de que no se puede estimar el riesgo, son susceptibles de sesgos de selección e información y puede sobrerepresentar casos de enfermedad leve. Entonces tenemos que tener en cuenta tanto las ventajas y desventajas al momento de elegir este diseño de estudio.
Por ejemplo, en un estudio que realicé, que se publicó este año, en esta tabla presentamos lo que son datos descriptivos, donde está la frecuencia y el porcentaje. Y lo siguiente que hicimos fue medir el RP, la razón de prevalencias, en personas con sintomatología depresiva y aquellos que no presentaron la sintomatología depresiva en base a una escala. Y lo siguiente era buscar correlación con alguna de estas variables, con las exposiciones, que puede ser el sexo, la edad, situación conyugal. Entonces, este es un ejemplo de estudio transversal. Existe otro tipo de estudio que son los casos de control. Estos estudios investigan la posible relación entre una exposición y un desenlace, que es la enfermedad. Entonces, investiga esta relación partiendo del desenlace, o sea, la enfermedad. Este tipo de estudios también nos ayudan a identificar factores que difieren en frecuencia entre los casos y los controles. Generalmente son estudios retrospectivos. Los casos y controles deben provenir de la misma población y lo que comparamos son los odds de exposición en ambos grupos. Bueno, la interpretación es como posibles factores asociados a tal enfermedad. Generalmente se utilizan para enfermedades raras o poco frecuentes. En esta imagen, por ejemplo, los casos serían aquellos que presentan la enfermedad y los controles aquellos que no tienen. Y en ambos, los grupos de exposición, ¿no? Aquellos que están expuestos y no expuestos. Recuerden la característica de que tanto los casos y controles tienen que provenir de la misma población de estudio. Ejemplo, tú vas a hacer un estudio casi control en un hospital y tus casos los tomas de un servicio, un departamento, y tus controles se te ocurrió realizarlo en otro hospital. Eso no podría pasar porque no estás realizando en la misma población de estudio, en la misma área o el mismo departamento. Entonces tú tienes que tener en cuenta este aspecto de que tanto tus casos y controles tienen que venir de la misma población de estudio. También tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas son de que es adecuado para enfermedades raras, son buenos para enfermedades con periodos de latencia prolongados, se puede estudiar varias exposiciones a la vez, son baratos, requieren un menor tiempo y comparan los odds de exposición, tanto en casos y controles. Y la medida de asociación que se usan son los odds ratio, y esto nos ayuda a estimar los RR, riesgo relativo. Entre sus desventajas es que no se puede estimar ni la incidencia ni prevalencia. Pueden existir problemas para medir correctamente la exposición y también pueden existir sesgos de selección o un riesgo de causalidad reversa, entre otras cosas más. Entonces tienes que tener en cuenta estos aspectos a la hora de elegir este tipo de diseño de estudio. Bien, los estudios de corte. Una corte es un grupo de personas que tienen una característica en común. Los grupos se forman en función a la presencia o ausencia de una exposición, por eso hay una corte de expuestos y una corte de no expuestos. En estos estudios se hace un seguimiento de los individuos susceptibles a sufrir una enfermedad y con un nivel conocido de exposición. Digamos, el ejemplo más clásico es el del tabaquismo y cáncer pulmonar. Acá el tabaquismo sería la exposición, ¿no? En un grupo que está expuesto y en otro que no está expuesto. Y lo que queremos ver si es que en cuál de los dos grupos hay un desarrollo de cáncer pulmonar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto el grupo de expuestos y no expuestos tienen que provenir de la misma población. Sin embargo, acá no existe una randomización, que sí lo hay en ensayos clínicos, y lo que nosotros estamos interesados es en evaluar la exposición en personas que presentan o no llegarían a presentar la enfermedad.
Esos estudios también pueden ser tanto retrospectivos y prospectivos. Esto se refiere de que, digamos, tú puedes hacer un estudio de corte desde hoy y medirlo de acá dentro de 10, 20 años. O puedes utilizar reportes ya recolectados por otras personas hasta este momento, el día de hoy, y realizar un análisis, ¿no? Este diseño también presenta sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que la temporalidad es verificable, se puede estimar el riesgo relativo, es adecuado para exposiciones poco frecuentes y puede estudiar exposiciones múltiples. Supongamos que quieres hacer ese estudio para evaluar el tabaquismo y su relación con cáncer pulmonar. Tú podrías incluir otras exposiciones como el alcoholismo, la adicción a drogas, entre otras cosas. Entre las desventajas que existen es que es un estudio que consume mucho tiempo, son costosos, requieren un gran tamaño de muestra porque puede haber que los participantes se retiren o abandonen o incluso fallezcan, etc. No es adecuado para estudiar enfermedades poco frecuentes. Puede ser difícil al momento de realizar el análisis estadístico y también demandan una gran logística, recursos humanos, recursos financieros, etc.